Bienvenidos a World Real News. Presupuesto militar de Francia entre 2014 y 2025 ascenderá a 364.000 millones de euros. Los gastos militares de Francia para el período 2014-2025 prevén un presupuesto de 364.000 millones de euros, unos 476.600 millones de dólares, de los cuales 179.000 millones de euros corresponderían al período comprendido hasta el año 2019, lo que hace que el París siga teniendo el segundo presupuesto militar más elevado de la Unión Europea, por detrás del británico, según se expone en el llamado Libro Blanco de Defensa que ha sido remitido al presidente, Francois Hollande. Asimismo, el Libro Blanco de Defensa francés planea la supresión de 34.000 puestos de trabajo en el horizonte del 2019, entre ellos se incluyen las 10.000 bajas ya contempladas en 2008. Estados Unidos desplegará otro escuadrón de MB-22 Osprey en Japón. El Pentágono ha decidido desplegar un segundo escuadrón de convertiplanos MB-22 Osprey, un híbrido entre avión turbohélice y helicóptero, en Okinawa, Japón, según anunció el secretario de Defensa, Chu Kagel. Durante una reunión con el ministro de Defensa japonés, Itsunori Onodera, Agel discutió el despliegue de unos 12 convertiplanos adicionales como elemento disuasivo contra Corea del Norte. Los habitantes de Okinawa se oponen al despliegue del MB-22 Osprey, ya que están preocupados por los 2 accidentes y fallos mecánicos sufridos por este modelo el año pasado, en Florida y Marruecos. Hace una semana miles de japoneses protestaron contra el plan de enviar aeronaves a la base aérea de Cadena. Condenan a varios integrantes de una red de tráfico de órganos en Kosovo. Un tribunal de Kosovo ha decretado penas de prisión de 3 a 8 años a 3 personas involucradas en el tráfico ilegal de riñones. Se trata de 3 médicos, entre ellos el propietario, del centro clínico privado Kosovar, Medicus, que se especializaba en trasplantes. 2 anestesistas del mismo centro recibieron condenas condicionales de 1 año, que no se ejecutarán a menos que cometan un nuevo delito en el plazo de 2 años. Otros 2 acusados, que eran funcionarios del gobierno kosovar cuando la clínica se dedicaba a la actividad ilegal, han sido absueltos de los cargos. Entre ellos figura el exministro de Salud de Kosovo, Ilir Rekaj. 8 muertos al estrellarse un Boeing 747 en Afganistán. Un avión de carga estadounidense modelo Boeing 747-400 con 8 personas a bordo se ha estrellado en el momento de despegar de la base aérea de Bagram, en el nordeste de Afganistán. Según datos iniciales, los 8 integrantes de la tripulación han muerto. El avión perdió altura después de levantar el vuelo y finalmente se estrelló. Las autoridades afganas desmienten la versión de que la caída ha sido el resultado de un ataque de milicianos. Al menos 8 turistas fallecieron en un accidente aéreo en Botsuana. Al menos 8 turistas europeos han fallecido al estrellarse un avión de pasajeros en Botsuana. El accidente aéreo se produjo el pasado viernes, pero la Administración de Aviación Civil del país no informó de lo ocurrido hasta el lunes. 4 ciudadanos suecos, 2 británicos y 2 franceses murieron cuando la aeronave se estrelló al intentar despegar en el delta del río Okavango, una zona turística popular de Botsuana. De momento, se desconoce el modelo del avión y el número total de pasajeros que se encontraban a bordo. Las autoridades del país están investigando las causas del incidente. Israel asegura que tiene pruebas de la utilización de armas químicas en Siria. Las autoridades de Israel afirman de nuevo que tienen pruebas irrefutables de que el régimen del presidente sirio, Bashar al-Assad, ha utilizado armas químicas contra sus opositores, según los sitios web de algunos periódicos israelíes, que citan una fuente de alto nivel no identificada. El gobierno de Estados Unidos ha declarado que la confirmación de estas denuncias va a cambiar las reglas del juego en la comunidad internacional, que se muestra reticente a intervenir directamente en el conflicto. Anteriormente, el gobierno sirio anunció el 19 de marzo que los insurgentes habían utilizado armas químicas en la provincia de Alepo. La oposición, por su parte, sostiene que las fuerzas del gobierno las utilizaron en Homs en diciembre del año pasado. La investigación de los 2 incidentes aún no ha comenzado. Renuncia a sus cargos el consejero delegado y vicepresidente del Grupo Santander. El consejero delegado del Grupo Santander, Alfredo Sáenz, renunció hoy de forma voluntaria a este cargo, así como al de vicepresidente del Grupo Español, informó la entidad. La renuncia se produjo después de que el Tribunal Supremo Español confirmara una sentencia en la que anulaba parcialmente el indulto que le había sido concedido a Sáenz.
En marzo de 2011, Sáenz fue condenado por el Tribunal Supremo a 3 meses de arresto y suspensión de su profesión de banquero por ese tiempo, por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto. Un posterior indulto le permitía seguir cumpliendo con los requisitos de honorabilidad que exige el Banco de España a los ejecutivos de los bancos españoles. Intermon Oxfam. 2 de cada 5 españoles serán pobres dentro de 10 años según el informe de la ONG Intermon Oxfam Crisis, Desigualdad y Pobreza. El 40% de la población de España llegará a una situación de pobreza en una década. Así, 18 millones de españoles serán pobres en el año 2022 si se mantienen las medidas de austeridad y los recortes sociales, reporta la Asociación Internacional. Tras 4 años de crisis económica, España ha encabezado el nivel de desigualdad en la Unión Europea con un 27% de pobreza en la población. Aviones militares de Israel violaron el espacio aéreo del Líbano. Aviones de combate israelíes violaron el espacio aéreo del Líbano al sobrevolar este lunes las regiones sureñas del país a baja altura, según la cadena de televisión libanesa Al-Manar. Se informa de que los aviones sobrevolaron las ciudades de Bint Jbeil y Marjayoun, en el sur del país, simulando un ataque aéreo. Mientras tanto, el ejército israelí informó de que sus aviones realizaron una misión de patrullaje en la frontera con el Líbano. Un guepardo hiere al presidente de Botsuana. El presidente de Botsuana, Ian Khama, ha recibido 2 puntos de sutura en la cara después de ser herido por un guepardo, informó este lunes un portavoz del gobierno. El incidente ocurrió la semana pasada en un cuartel de la Fuerza de Defensa de Botsuana, señaló el portavoz, Jeff Ramsay, a la agencia AFP. Dado que las heridas fueron leves, Khama no tuvo que ser hospitalizado. El primer ministro de Japón se reúne con el presidente ruso, Vladimir Putin. El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en la primera visita de un líder nipón a Rusia en 10 años, se reúne hoy con el presidente ruso, Vladimir Putin, con la esperanza de reabrir el diálogo sobre el tratado de paz entre ambos países, pendiente desde la Segunda Guerra Mundial. Hasta ahora el proceso de paz ha sido obstaculizado por el conflicto territorial que enfrenta a Tokio y Moscú por la soberanía de las Islas Kuriles. Japón pretende recuperar varios islotes del archipiélago, basándose en el Tratado sobre el Comercio y las Fronteras firmado por ambos países en 1855. Moscú, por su parte, señala que las Kuriles se integraron en el territorio de la URSS después de la Segunda Guerra Mundial y que la soberanía rusa en este caso es indudable y cumple con todas las normas legales internacionales. Al menos 9 muertos y 49 heridos en varios ataques bomba en Irak. Al menos 9 personas fallecieron y 49 resultaron heridas este lunes tras la explosión de 3 coches bomba en diversas zonas de mayoría chií en el sur de Irak, informaron fuentes policiales a la agencia EFE. Según las mismas fuentes, 2 vehículos cargados con explosivos estallaron en un mercado de la localidad de Alemara, a 350 kilómetros al sur de Bagdad, donde 6 personas murieron y 28 resultaron heridas. Asimismo, otras 3 personas fallecieron y 21 sufrieron heridas por la detonación de un tercer coche bomba en Aldiwanilla, a 180 kilómetros al sur de la capital, de acuerdo con las mismas fuentes policiales. 2 marineros muertos y 8 desaparecidos tras una colisión de 2 cargueros en Grecia. Al menos 2 marineros han muerto y 8 continúan desaparecidos tras chocar 2 buques de carga y hundirse uno de ellos al suroeste de la isla de la Sapienza, en Grecia. Según las autoridades marítimas, el carguero Consort, con bandera de Antigua y Barbuda y 16 tripulantes, chocó por motivos desconocidos con el carguero Piri Reis, con pabellón de las Islas Cook y 17 personas, todas de nacionalidad siria, a bordo. A consecuencia de la colisión, el Piri Reis se hundió y 2 de sus tripulantes murieron, mientras que 8 continúan desaparecidos. El buque, que pertenece a una naviera turca, llevaba una carga de fertilizantes y se dirigía hacia Ucrania. Un misil alcanza Israel desde la Franja de Gaza. Desde la Franja de Gaza ha sido lanzado un misil este lunes hacia el sur de Israel, informa el mando militar israelí. El ataque no ha causado víctimas dado que el misil explotó lejos de asentamientos israelíes. Hasta el momento, ningún grupo armado palestino de los que operan en la Franja de Gaza ha reivindicado la autoría del ataque. 4 muertos y 30 heridos en un atentado suicida en el noroeste de Pakistán. El atentado suicida en la ciudad noroccidental pakistaní de Peshawar ha provocado 4 muertos y 30 heridos, según las autoridades locales. Liaquat Ali Khan, el jefe de la policía de la ciudad, informa que el ataque iba dirigido contra una de sus patrullas. Por el momento, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad por estos hechos.
No obstante, las sospechas apuntan a los talibanes, que han aumentado sus acciones antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 11 de mayo. Seúl espera autorización de Pyongyang para evacuar a su personal de Kaesong. Corea del Sur espera una autorización de Pyongyang para poder evacuar a los últimos 50 empleados de su nacionalidad que todavía permanecen en el complejo industrial de Kaesong, según informó una portavoz del Ministerio de Unificación de Seúl. Todavía no hemos obtenido respuesta de Corea del Norte, indicó una portavoz citada por la agencia EFE y aseguró que Pyongyang suele contestar a las peticiones de salida de forma inmediata y no es habitual que demore su respuesta. El pasado 26 de abril, Seúl ordenó la evacuación total del personal surcoreano que sigue en el complejo industrial de Kaesong, el único en Corea del Norte con empresas extranjeras y el único centro de cooperación económica con su vecino del sur. Un enfrentamiento a tiros en México deja al menos 10 muertos. Un tiroteo entre presuntos narcotraficantes y miembros de una de la policía comunitaria dejaron un saldo de al menos 10 hombres muertos y 4 heridos, en el estado de Michoacán, suroeste de México, informan fuentes oficiales. Fuentes de la Policía Federal precisaron que 6 de los 10 muertos pertenecen al grupo de sicarios de la banda del narcotráfico autodenominada Los Caballeros Templarios y los 4 restantes a los policías comunitarios. Tras los enfrentamientos, la Policía Federal decomisó 3 vehículos con impactos de arma de fuego y uno más calcinado. Argentina. Un tiroteo entre hinchas violentos deja 5 heridos y 20 detenidos. Un tiroteo entre hinchas violentos del club de fútbol Quilmes, cuyo equipo se enfrentó de visitante al River Plate por la Liga Argentina, ha dejado como resultado 5 heridos, uno de ellos de gravedad a causa de un disparo en un pómulo. Los agentes del orden han detenido a 20 personas. El hecho, según fuentes policiales, se produjo minutos antes de que los miembros de la Barra Brava viajaran en autobuses desde Quilmes, 25 kilómetros al sur de Buenos Aires, al estadio riverplatense. En la mayor parte de los casos de choques entre hinchas del mismo club se da por la lucha del poder del grupo. Detienen a un donante de esperma con 49 hijos por agresión sexual. Un doctor que ha sido padre de 49 hijos a través de donaciones privadas de esperma, ha sido detenido acusado de agredir sexualmente a 3 jóvenes. Las mujeres, de 20 años, denunciaron a la policía que el profesor Gennady Raivich, de la Escuela Universitaria de Londres, les había prometido ayudarles a ser madres, pero que fueron agredidas sexualmente. Raivich fue interrogado por la policía para esclarecer las agresiones a las mujeres, una de las cuales podría estar embarazada del profesor. Por favor suscríbete, subo vídeos todos los días para que te mantengas informado. Fuente de la información RT.